Por su parte, Nerea Sáez, trabajadora del bar Terminal de la calle Calderería de Iruña, nos habla sobre la situación que están viviendo los bares de la ciudad a la hora de organizar conciertos, una manera también de promover la cultura a través de artistas locales. Un fin de semana vino Policía Municipal a mirar a ver qué bares estábamos haciendo conciertos y así. En mi caso yo ese día no estaba haciendo conciertos, pero hubo un bar de la calle que sí, entonces se les puso una denuncia porque nos comentaron que había una asociación de discotecas que se llamaba Asbana, que había interpuesto una denuncia a los bares especiales o a los bares en general por hacer conciertos. Entonces, bueno, pues esto saltó un poco la alarma, ¿no? Porque exactamente creo que llevamos 35 años haciendo conciertos y nunca nos había pasado esto. Entonces, nada, pues al lunes siguiente fuimos todos al abogado de ANAPE y el abogado de ANAPE, con la denuncia que se había puesto a la calle, leyó y bueno, no vio mucho sentido porque la denuncia decía que nosotros no podíamos hacer conciertos y nuestra licencia nos permite hacer conciertos. Entonces, pues no entendíamos nada, no sabíamos lo que había pasado, pero sí que es verdad que esta asociación Asbana había interpuesto esa denuncia. No somos bares especiales y nosotros pagamos a SGAE precisamente por hacer conciertos y tenemos todo pues, legal. Pues nosotros siempre hemos estado muy vinculados a la música, pues en mi caso yo he tocado más de 10 años en un grupo, nos gusta mucho la música en directo, este bar desde que se abre tiene actuaciones en directo, es como un sello de identidad nuestro y bueno, pues en principio va a seguir siendo así, queremos que siga siendo así, ¿no? Entendemos que hay grupos nobles, gente que empieza o gente que le gusta tocar en bares porque también es una identidad y que bueno, que es un espacio en el que se puede hacer ese tipo de conciertos, ¿no? Aquí no se cobra entrada, la gente viene, toca, ¿no? No hace falta tener un nivel, ¿no? Ser un grupo que llena estadios, ¿no? Es que tiene que haber cabida para ese otro perfil de música, ¿no? De músicos y bueno, nosotros es que siempre vamos a luchar por la música en directo, no sé, y eso que la música en directo hoy por hoy no da dinero, o sea, es así, a no ser que tengas una sala, cobres la entrada, ¿no? La gente últimamente no va más que a ver a grupos con mucho nombre y así, antes se llenaban todos los bares de conciertos y ahora hay 4 personas en cada concierto, entonces no es rentable, ¿no? Realmente el estar haciendo conciertos y bueno, no entendemos un poco por qué ahora, ¿no? Y no en otra época se ha denunciado por este tipo de actividad. Nosotros vamos a seguir apostando por la música en directo y bueno, es un poco nuestra opinión.